Bien, en esta ocasión vamos a desarrollar la ley de senos. En este video, en otro video posterior será la ley de cosenos. Estas leyes nos sirven para calcular el lado de un triángulo oblicuo. Estos son triángulos oblicuos. Y para encontrar ángulos. Pero hay algunas condiciones que tenemos que ver que cumplan para poder aplicarlas, ¿no? O sea, la relación que existe entre el lado y los ángulos, o los lados que hayan y el ángulo que existe. Entonces aquí en esta parte les escribo a ustedes qué necesitamos saber o qué condiciones debemos de tener para poder aplicar la ley de senos. La ley de senos pues dice o relaciona los ángulos con los lados. Por ejemplo, voy a escribir aquí, dice A, si A fuera un ángulo, vamos a suponer que esto es A, esto es B, y esto es C. Entonces, si lo distribuimos de esa manera, antes de decir la ley, si lo distribuimos de esa manera, que esos son ángulos, lo estoy poniendo como con letras mayúsculas, se pueden definir los ángulos, se pueden escribir ahí adentro o se pueden escribir aquí afuera con mayúsculas, así, o sea, ahí solo les estoy cambiando el lugar, pero me sigo refiriendo a los ángulos, ¿verdad? A las aberturas que existen entre estas dos líneas, ¿verdad? O sea, ese ángulo. Esa es una forma de definir los ángulos. Otra forma de definir los ángulos es la que más vamos a trabajar nosotros en la clase, es utilizando las letras griegas. Por ejemplo, si aquí digo que esto es alfa, esto será beta y esto gamma, por ejemplo. Entonces, si aquí es alfa, lo contrario tendría que ser A, ¿verdad? Hablando del lado. Y si aquí es beta, lo contrario va a ser B. Si aquí es gamma, lo contrario va a ser C. O sea, eso siempre se debe respetar. Es una regla en la disposición de las letras, como las pongamos. Ahora bien, si yo no las puse o no las coloco en ese orden, digamos que a mí se me ocurre ahora poner alfa en otra parte. Aquí, por ejemplo, esto es alfa, esto es gamma y esto es beta. Si esto es alfa, lo contrario va a ser A. Si esto es gamma, lo contrario va a ser C. Y si esto es beta, lo contrario va a ser B. O sea, quedarían ubicadas la disposición de las letras de esa manera. O sea, depende dónde coloquemos nuestros ángulos y así tenemos que relacionar los lados opuestos. Esto se da en la ley de senos y en la ley de cosenos. Ahora voy a escribir la ley de senos. O sea, vamos a ponerlo con letras griegas, es decir, vamos a suponer que esto es alfa, este ángulo. Este ángulo lo voy a llamar beta y a este ángulo lo voy a llamar gamma. Si esto es alfa, entonces el lado opuesto es A. Si esto es beta, el lado opuesto es B. Y si esto es gamma, el lado opuesto es C. Por lo tanto, la ley nos puede decir A es al seno de alfa, como B, o B minúscula, aquí B minúscula, voy a cambiar la A también por A minúscula, está, como B es al seno de beta. Eso también es igual a C es al seno de gamma, ¿verdad? Esa sería la ley de senos, ¿no? Entonces, que nos ubiquemos en ahí estamos. Ahora, ¿qué condiciones deben de cumplirse? Yo normalmente oriento a los estudiantes diciéndoles que tiene que cumplirse una regla como una X, digamos, ¿no? O sea, puede estar así y digamos que la otra podría ser así. De los 4 valores, ¿verdad? De los 4 valores, 3 voy a conocer y 1 voy a desconocer. Asumamos que digamos, vamos a poner otro triángulo, vamos a hacer un triángulo aquí, o borro aquí las dimensiones. Miremos estas relaciones que le estoy diciendo para ver cuándo puedo aplicar la ley de senos. O sea, los triángulos van a ser iguales
pero la disposición de los valores es lo que va a determinar si es ley de senos o ley de cosenos. Por ejemplo, aquí tengo yo, dice lado, ángulo, ángulo. O sea, tengo un lado, voy a suponer, lado, ángulo, ángulo, ¿verdad? Ahí está. O sea, si los tengo así, ¿ya? Lado, ángulo, ángulo, puedo aplicar ley de senos. ¿Por qué? Porque si volvemos otra vez a lo que les decía de la parte cruzada, el ángulo tiene su lado opuesto, o el lado tiene su ángulo opuesto, y el otro ángulo sería el cuarto dato que nos están preguntando, ¿no? O sea, aquí nos preguntarían, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, la dimensión de este otro lado, ¿no? Pongámosle beba, de dimensión, de distancia. Entonces, este sería el dato desconocido, pero se forma la cruz o la X que estoy formando ahí, eso diciendo lado, ángulo, ángulo. Claro, debemos de respetar el orden de la disposición o de la clave que estamos diciendo aquí, es lado, ángulo, ángulo, ¿verdad? No es, bueno, eso hay que ver si se da también al contrario, ángulo, ángulo, lado, ¿verdad? Pero aquí por el momento estamos probando con lado, ángulo, ángulo. Entonces, si se da eso, puedo usar la ley de senos. Vamos en el otro. Voy a pasar al tercero, porque el segundo tiene algo especial y como pueden observar hay un más ahí. Lado, lado, ángulo. O sea, lado, conozco este lado y conozco el ángulo, ¿verdad? Entonces otra vez volvemos a ver que se va a cumplir nuevamente la situación esta de la situación cruzada. Lo único que aquí, lo que tenemos que encontrar es el ángulo, ¿verdad? Suponiendo que aquí desconocemos este ángulo, vamos a ponerle beta. Entonces este sería el dato desconocido, pero que también puedo usar la ley de senos, ¿verdad? LLA o LAA o LLA, ¿sí? Serían los datos que debo tener para poder decir, puedo aplicar ley de senos, ¿verdad? Esta. Ahora vamos con la otra, que es ángulo, ángulo, lado, ángulo. Y como pueden observar, un signo más porque hay que hacer algo más para resolverse. Si aplicamos la regla esta de la crucecita de la X que les digo, por ejemplo, aquí miren, aquí hay un dato desconocido y si agarro la A, ya sea este de ángulo o el otro, siempre me voy a topar con que voy a desconocer dos aspectos. Entonces, digamos, desconozco esto y desconozco esto. Por lo tanto, así como está ahí, no puedo aplicar la ley de senos. Y por eso es que hay un más ahí, porque hay que hacer un cálculo antes y después ya puedo aplicar la ley de senos. ¿Y en qué consiste ese cálculo que les estoy diciendo? Pues es encontrar el otro ángulo, ¿verdad? Le voy a poner B a este ángulo, solo para diferenciarlo de los otros ángulos, ¿verdad? ¿Y cómo encuentro ese ángulo si yo conozco esto? Porque esos son los datos que me están dando. Me están dando el ángulo, lado, ángulo, pero no me están dando el otro ángulo. Como ya sabemos, la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo va a ser siempre 180 grados. Entonces lo vamos a hacer, ¿dónde lo puedo hacer? Vamos a hacer aquí abajo, esta parte, son 180 grados, entonces conozco un ángulo, llamémosle 1, conozco el otro ángulo porque me lo están dando, desconozco este ángulo que le llamé B, todo eso debe sumar 180. Entonces hago un despeje ahí y encuentro cuánto vale B. O sea, 180, estos dos ángulos, A1 y A2 los conozco. Están sumando, pasan a restar A1 y A2, ¿verdad? Entonces, si hago toda esta operación, voy a encontrar cuánto vale B. Que es a lo que yo le agregué un más aquí, diciendo que hay una operación antes, previa, que hay que hacer para poder aplicar esta condición. Entonces, al tener ya este ángulo de aquí, yo ya puedo formar la cruz que les decía, suponiendo que yo desconozco o quiero conocer algún lado. Entonces relaciono estos dos, que es lado con el ángulo opuesto, porque ya lo conozco, y este ángulo con este lado que necesito conocer, vamos a suponer esta parte, o este ángulo con el otro, haciéndolo lo contrario. Pero ya tenemos otra vez la famosa X esta que tenemos que formar, donde uno de los cuatro valores, no importando si es ángulo o lado,
es el que tengo que hallar, ¿verdad? Yo creo que en este primer video está más que claro cómo tenemos que hallar o cómo podemos saber que tenemos que aplicar la ley de senos. Si esto no se da, vamos a hacer un ejemplo donde no se dé, por ejemplo, ninguna de estas tres que les puse aquí, ¿no? Que ya hay tres condiciones, pero ¿qué pasaría si yo tengo lado, ángulo, lado? Por ejemplo, vamos a ver, sería lado, ángulo, lado. Entonces, lado, ángulo y lado, ¿verdad? Ahí si tratamos de formar la famosa crucita esta que les digo, me quedaría así, porque debo irme al opuesto. Y este lado para acá va. Desde allá tengo dos desconocidos y no puedo aplicar lo que apliqué aquí abajo con el anterior ejemplo, porque desconozco otro ángulo. Entonces esto no se cumpliría. O sea, ahí tengo que irme a la ley de cosenos. Esto no nos serviría, ¿verdad? Si tengo estos datos dispuestos de esta manera. Obvio es pensar que no necesariamente los tengo que escribir en esa posición, porque yo podría haber dicho aquí, ¿verdad? Tengo el lado, ¿verdad? Lado, ángulo y lado. Entonces, la misma situación no se puede, ¿verdad? O sea, esta parte. Entonces ahí obligadamente tendríamos que usar la ley de cosenos. Pero esta temática es sobre la ley de senos. Este sería nuestro primer video. Y en el otro video pues ya hacemos ejemplos específicos de cómo resolver problemas con la ley de senos, ¿verdad? Y siempre ir viendo estas condiciones de las propiedades o la disposición de los valores que nos den.